¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina a 6 meses de gobierno de Milei, con otra notable invitada, Laura Tafetani, abogada directamente desde Avellaneda. Laura Tafetani, una cálida bienvenida al programa. Hola, bueno, realmente muy contenta de estar aquí, porque realmente es un programa muy necesario para poder analizar la realidad de nuestros países y del mundo, ¿no? Gracias por tu aceptar la invitación. Entonces, Laura, 6 meses en la presidencia del ultraderechista Javier Milei en la Argentina. Tu evaluación de esos 6 meses. Bien, es importante, como pasa en todos los países, poder inscribir esos 6 meses en una trayectoria histórica, ¿no? Argentina ha sufrido, a partir de la dictadura militar en 1976, un drástico cambio de modelo con la recuperación de la democracia que se da en una situación muy débil y que fue reforzando ese modelo con distintos gobiernos, con diferentes avances y retrocesos en cuanto a una vida digna. Lo real es que nuestro país, desde que se inició la democracia, ha ido sosteniendo en forma continuada un modelo de mucha desigualdad, con una pobreza estructural del 30%, digamos, durante estos más de 40 años. En ese contexto se producen como momentos o hitos de un avance de derecha muy importantes, como lo fue en la década del 90, Carlos Menem, en el cual lleva adelante ya una reforma del Estado muy grande. Ustedes saben que Argentina gozaba, antes de la dictadura militar, de casi pleno empleo, ¿no? Era como una situación media rara para América Latina. Realmente, nada, gozábamos de un Estado muy fuerte que garantizaba mucho los derechos sociales y había como un salario indirecto muy fuerte a partir de un Estado tan presente, ¿no? Los que hemos pasado, digamos, ya esas etapas siendo niños o niñas, nada, hemos vivido una salud y una educación de excelencia, una sociedad de mucho trabajo, y por lo tanto también una sociedad con ideas que iban para más, ¿no? En la década del 70, justamente, nuestro país fue como el punto de máxima conciencia, ¿no? de la clase trabajadora y justamente había como una pugna muy fuerte para ir hacia un socialismo. Bueno, esto quedó totalmente derrotado y se produce estas reformas, sobre todo la de Carlos Menem, hablo en los 90 porque fue como la más importante, porque desmanteló el país con muchas similitudes con lo que hoy el presidente actual plantea. De hecho, hay una reivindicación de Carlos Menem permanentemente por parte de él. Luego continuó, o se intentó continuar esa línea en el gobierno de Macri en el 2015, y bueno, y llega Milei ahora. O sea, el tema de una política de más intervención de los mercados, que el Estado se achique. Hemos tenido frases muy importantes, digo, en los 90, por ejemplo, había una frase acá que era achicar el Estado para agrandar la nación. Bueno, esto estuvo siempre presente, por lo cual se fue generando un consenso permanente hacia esas ideas de derecha, y que permitieron que un personaje como Milei pudiera, digamos, plantear una opción mucho más radical que la de sus antecesores, ¿no? Porque su opción es directamente que el Estado no intervenga en absoluto y que en todo caso es el mercado el que debe marcar los ritmos, pero en una opción que inclusive él es muy crítico con el capitalismo occidental, o sea, de como que la acusa prácticamente de ser socialista. Entonces, él plantea esto. Lo que tiene es que en su opción planteó lo que iba a hacer. O sea, lo que nadie puede decir es que él no dijo
qué iba a hacer y lo está llevando adelante. Entonces su planteo fue una política muy agresiva. De hecho, a partir de un decreto de necesidad y urgencia, es decir, una normativa un poco, digamos, sin mucho sustento, porque la decide el presidente, no pasa por el Congreso, el decreto pasa después, pero en el momento que decreta, bueno, que toca leyes muy sensibles y que provocaron realmente una situación de mayor empobrecimiento y muy drástica en relación a las condiciones de la población. Es un decreto que atacó la ley de alquileres, por ejemplo, que ponía como límites digamos, al mercado, la ley de tierras que permite que la extranjerización sin límite de las tierras argentinas, la ley de abastecimiento, que era la que controlaba los precios, digamos, de la alimentación. Bueno, fue tomando ese decreto, con un solo decreto, él derogó gran parte de las salvaguardas que tenía la regulación del mercado, aún capitalista en nuestro país, pero que permitían cierta posibilidad de control. Esto lo liberalizó y, por lo tanto, a la inflación que ya venía siendo el gobierno anterior, disparó los precios y produjo una devaluación fenomenal. Esto trae como consecuencia que hoy en Argentina estamos hablando de que aumentó, digamos, la pobreza un 55%, y en particular lo más difícil es que hay un 17% de indigencia. Para que ustedes y la audiencia entienda, UNICEF acaba de marcar que hay de cada 10 niños, solo 3 no sufren ningún tipo de privación en sus derechos sociales en relación a la situación económica. Y además de que está habiendo con 20% de niños que se saltean una comida de las 4 comidas diarias, ¿no? La verdad que la situación se agravó muchísimo, con un consenso, que esto es lo que trae ruido y es un capítulo aparte poder analizar ese consenso que permitió, digamos, este tipo de medidas. Paralelamente a esto, él plantea una ley de bases, que la plantea porque en realidad cuando nosotros nos conformamos en Argentina como Estado-Nación, Alberdi, que era un prócer, digamos, que fue el que nos dio el Código Civil, digamos, en Argentina y demás, hace una ley de bases para insertar a Argentina dentro del capitalismo en una opción liberal. Entonces, esto él trae de la historia, por eso se llama ley de bases, y que, bueno, termina de producir las reformas más importantes también para ir hacia su ideal de destrucción del Estado, como él lo plantea. Él hace pocos días dijo que era un topo que estaba para destruir el Estado. Esa ley de bases tiene varios aspectos que termina como de resolver lo que el DNU no podía ya avanzar. Y lo más preocupante, obviamente, es todo lo que hace a la sumisión de Argentina al mercado mundial y al poder de las transnacionales y demás, porque establece un sistema, RIGI se llama, que es de inversiones en las cuales, no hay ningún tipo de salvaguarda, ¿no? Pueden entrar dólares y salir como quieren, no pagan derechos de exportación, o sea, libera toda nuestra economía, la coloca al nivel mercado, ¿no? Laura, te hago un resumen de algunas cifras para una audiencia también que nos ve fuera de la Argentina y que quiere informarse en titulares. 6 meses de gobierno del ultraderechista Milei en datos. Desaprobación de Milei sube al 55%. Pobreza aumenta al 55%. Comedores sin comida. Inflación 289%. 122.000 empleos perdidos. Ministerio de la Mujer disuelto. Entonces, te repito la pregunta para que me des una
una respuesta muy breve. ¿Cómo sintetizas 6 meses de gobierno del ultraderechista Milei en Argentina? Y de verdad que de destrucción, ¿no? Ha sido demoledor. Yo puedo, es muy difícil sintetizar sin plantear, digamos, ese consenso que existe, que por más que ahora está creciendo el descontento, porque bueno, la gente tiene que comer y esto es una realidad también, pero lo real es que todavía hay una oposición muy desarmada. Entonces, él está haciendo lo máximo posible, porque evidentemente su política ha sido avanzar todo lo que pueda para destruir, hasta donde lo dejen. Donde tiene una resistencia, bueno, ahí retrocede un poco para poder seguir. Pero esa es su idea y es su acción. Su gestión es avanzar todo lo que se pueda para destruir el Estado. Laura, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Laura Cafetani directamente desde el pueblo de Avellaneda, en las afueras de Buenos Aires. Directamente entonces sobre los 6 meses en el poder del ultraderechista Milei en la Argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Laura Cafetani directamente desde Avellaneda, en las afueras de Buenos Aires, en Argentina, sobre los 6 meses al frente de la presidencia del ultraderechista Javier Milei, dentro de las muchas cosas que han pasado en los últimos días. Justamente los países árabes han firmado un comunicado contra Milei que dice textualmente: es poco diplomático, hostil y descaradamente sesgado. En las relaciones internacionales, ¿cómo lo estás evaluando tú? Bueno, coherente a su idea, él se alinea absolutamente a la política de Estados Unidos e Israel, lleva adelante, digamos, todo. Es la primera vez que Argentina vota en consonancia con Estados Unidos y con el ente sionista, por lo cual alinea esa forma y además ha tenido una política muy displicente con todo, digamos, hablar, por ejemplo, de China como que son todos iguales, la propia canciller, la canciller nuestra, la política agresiva que está teniendo en este momento con respecto a las extradiciones, a bajar los refugios políticos que existían en nuestro país. Estamos con una situación muy delicada de Paraguay, en la cual yo estoy particularmente involucrada como abogada. Bueno, están bajando los refugios políticos de todo lo que sea, lo que ellos consideran, digamos, del mundo progresista, y permanente. Y el tema más grave, que para nosotros fue muy doloroso, que fue salirnos de los BRICS, que era justamente, tenía que ver con una política de soberanía. Bueno, su única soberanía es Estados Unidos, entonces, lógicamente que esa es su política internacional y así la lleva, y además utiliza lo internacional para encumbrarse, ¿no? Él es un muy buen propagandista. Lo hace a nivel nacional, pero también lo hace a nivel internacional y aprovecha cada resquicio que hay para poder ponerse, digamos, como a la vanguardia, porque en esto de ser crítico, inclusive con el capitalismo occidental, que es tibio con lo que está sucediendo, bueno, él se pone a la vanguardia. Entonces, por ende, su política internacional responde a esto de una forma realmente muy peligrosa, además, muy peligrosa. Ahora, justamente, es decir, él va a abrazar a toda la extrema derecha a nivel internacional, lo hace en Estados Unidos con Trump y Elon Musk, se va a España y entonces se abraza con Abascal, con Marine Le Pen, con Giorgia Meloni, etcétera, etcétera, y eso lo considera como un trofeo de guerra. Entonces, ¿hasta qué punto
Él obtuvo el 54% de los votos, un triunfo contundente e incuestionable. ¿Hasta qué punto se va a seguir llevando por delante lo que para muchos analistas es llevarse por delante al pueblo argentino y toda la historia de los derechos adquiridos de este pueblo argentino a través de su historia? ¿O hasta qué punto el pueblo de Argentina le va a poner el freno de mano y le va a decir hasta acá llegaste? Y la pregunta es, ¿lo sacarán del poder? ¿Terminará su mandato? ¿O, en definitiva, arrasará al pueblo argentino y se transformará en una nueva colonia del norte global? En realidad es bastante difícil y prematuro todavía poder visualizar cuál será el destino. Lo que sí es real, primero quiero aclarar algo, Milei en realidad como votos propios tuvo el 30%, porque luego en el balotaje, con la ayuda de otros partidos, es que logra, digamos, llegar al poder. Lo que creo que lo que va a durar va a ser lo que signifique para realmente el pueblo argentino poder organizarse y luchar, y está desarmado. Todos estos años, por eso merece también poder replantearse hacia adentro, digamos, del seno de las organizaciones o de los partidos políticos que generalmente han contribuido a llegar a esto, a poder plantear otra cuestión, porque lo que está claro es que se ha desarmado los colectivos y este gobierno ha atacado a los colectivos en forma, ha aprovechado situaciones que podían suceder o no para generalizarlas y atacar todo colectivo. O sea, ha habido una política de ofensiva muy grande contra las organizaciones políticas, contra los partidos de izquierda, tomando supuestos hechos de corrupción, pero que los generaliza para todos y todas, y bueno, todavía está fragmentado, pero sin embargo hay cuestiones que son alicientes, como fue, por ejemplo, la marcha que se hizo contra el recorte a la universidad pública, que concentró casi 1 millón de personas, fueron aisladas, pero no sirve solo la gente en la calle si no está organizada. Y en eso es el desafío. Ahí va a estar el tema hasta dónde llegará Milei. Y también una pregunta que a veces nos hacemos, si Milei no termina siendo un fusible para avanzar todo esto que se pueda para el que viene, seguir con esa política, pero que se sienta alivio, ¿no? Cosa que la hemos vivido, en cierto modo, en Argentina, cada vez que hemos vivido situaciones muy críticas, que luego, claro, es tan crítica lo que se vive que lo que viene pareciera que fuera un poco mejor, entonces, bueno, y de hecho por ahí produce ciertos bienestares, pero no salimos de esta cuestión. La única salida, Hablabas obviamente, tú, es hablabas tú de, hablabas tú de corrupción o de supuesta corrupción que podría habérsele identificado a todo lo que tuvo en el pasado, pero te cuento lo que están publicando los medios argentinos, incluyendo Página 12, que están reportando que justamente este ultraderechista Milei envió un pliego para postular a la senadora Lucila Crexel como embajadora en el organismo en la UNESCO en París, a efectos de que ella votara a favor de esta ley bases. ¿Esto ya es típico corrupción o no? Sí, pero también es cierto que el Parlamento, como nos pasa en muchos países latinoamericanos, se convirtió medio en esto, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido hasta la renuncia de un vicepresidente en una época por el tema de una discusión en el Congreso de una ley de reforma laboral. Entonces, por eso digo que hay que entender esto, mi ley hay que entenderlo en el contexto histórico para poder justamente modificar esas condiciones, ¿no? Entonces, el Congreso terminó siendo una caja de resonancia de esa democracia vacía, de esa democracia poco representativa, y es el desafío del pueblo argentino de cómo logra salir de eso, ¿no? Yo he tenido oportunidad de estar, por ejemplo, en Venezuela, y de verdad uno ve un pueblo organizado, un pueblo con todas las herramientas para poder decidir, para decidir su destino. Bueno, esto no ha sido posible en Argentina. Ha habido generaciones. Nuestro país, además, tiene esta cosa de que su organización estaba basada en el trabajo, ¿no? En esto que decía, porque era una situación muy excepcional.
la vida de las familias argentinas, todo en el trabajo. A partir de la dictadura militar, cuando empieza a haber este tremendo vaciamiento y la pérdida de puestos de trabajo y pasamos a tener mucha economía informal, bueno, todo esto, nada, trajo en la subjetividad y en la gente dificultad para poder organizarse. Y en eso, nada, ni tampoco las organizaciones han tenido la cuestión de concientizar. Esto que en Venezuela uno lo ve, está consciente la gente. Yo fui, me preguntaban por Macri, por esto, por lo otro, gente común, digamos, ¿no? Con mucho conocimiento de la política y la historia. Bien, ahora volvemos a hablar de la política, pero el que la trae la política es Milei. Entonces, justamente ahora hay que hacer todo ese proceso de acompañamiento. Lo que sucede, entonces, las corrupciones que venían sucediendo, porque si no, no se entiende por qué la gente estaba tan enojada, ¿no? Aunque haya canalizado la derecha para peor, porque obviamente ya ha habido actos de corrupción en el gobierno de Milei que ya empezaron a saltar. 40 funcionarios entraron y salieron en 6 meses. Esto también sucedió. Porque Milei no tiene estructura propia, va buscando el funcionario y 2x3 salta con alguna situación. 40 funcionarios en 6 meses entraron y salieron de la gestión de Milei. Esta es la realidad. La ministra Potovelo, que es la ministra de... ellos llaman capital humano, que vendría a ser la que administra todo el tema social, guardó la comida que ya estaba comprada, la puso, la dejó en los depósitos sin distribuir, a punto de vencer en un momento de mucha hambre. Que la propia Iglesia Católica ha salido con una fuerte impronta y organizado un comedor en plena Plaza de Mayo, digamos, cerca de la catedral misma, para mostrar este tema del hambre, y en los depósitos la comida se vence. Además, es con mucha crueldad lo que está pasando, digamos, ¿no? Entonces, esa parte de corrupción que tiene íncito el sistema capitalista, que maneja, este gobierno no está exento, porque además para gobernar ha necesitado aliarse con la casta que ellos dicen estar. Pero para que entienda el de afuera, acá la diferencia es que las propias empresas, las propias multinacionales son las que atienden ahora por su dueño. El país está atendido por su dueño, digamos, ¿no? Entonces la casta ahora, en realidad, son las propias empresas. Para poner un ejemplo, para que se entienda la gravedad de todo esto, nuestra petrolera nacional, que en realidad era una sociedad mixta, pero que el Estado tenía más del 50%. En este momento, el presidente puesto por Milei es el dueño es una persona de la empresa Techin, de una multinacional, que es parte del directorio. O sea, quien dirige es una de las empresas que forman parte del directorio. Entonces, es un país atendido por los dueños, digamos ya. Entonces, la casta política, que él dice la casta política, es corrida y son manejadas por ellos mismos de la forma que quieran. Ahora, necesita esa casta política, y es lo que sucede con la crisis del Congreso, de que hoy se está discutiendo la ley base y no tienen seguridad en el Senado, digamos, ya tuvo una aprobación en la Cámara de Diputados y también fueron quitados varios artículos y demás, digamos, no es que pudo pasar sin pena ni gloria, y ahora en el Senado están negociando, igual que todo lo que él supuestamente, digamos, denunciaba de la casta y demás, que obviamente él es parte, como lo es, digamos, las empresas, que siempre nosotros, es un drama en América Latina, ¿no? Esto de que las multinacionales siempre quedan como al margen de todo esto, ¿no? Y son las que están manejando los hilos, ¿no? De esos partidos que avalan este sistema, ¿no? Ahora, también, si lo vemos en perspectiva, Laura, a nivel ya regional, geopolítico, si ponemos marcha atrás y vemos la llegada de Pinochet en Chile, monta una dictadura y monta un sistema económico así de salvaje para muchos, porque muchos califican esto de el ultraderechista Milei como un sistema salvaje. Entonces, entre comillas, para muchos el triunfo de Chile lo logró evitando que hubiera manifestaciones, es decir, reprimiendo cualquier oposición hasta el punto, tú te acuerdas que en el 2019 sale la gente a la calle
en principio por el tema del boleto, pero después ya se desata porque había estado, digamos, reprimida durante décadas. Si este ultraderechista Milei entonces saca adelante este sistema que, como tú bien dices, porque tú eres sumamente defensora de lo que es el movimiento de los chicos del pueblo, es decir, a ti te preocupa enormemente la pobreza infantil. Si este ultraderechista saca esto adelante, ¿qué puede ser el impacto en América Latina? ¿Se podría tomar como un ejemplo que viene del norte y decir, bueno, esto es lo que hay que implantar porque a nivel de números esto da buenas letras? Y yo creo que son laboratorios, digamos. Y se ve si es posible o no, como lo es Bolsonaro, como lo fue en Brasil, pero por ejemplo, Bolsonaro logra torcer hacia más, digamos, hacia la derecha a sus oponentes. O sea, tiene que correrse para poder terciar con él. En Chile creo que fue toda una experiencia que hay que tenerla en cuenta. Yo creo que nada, va a ser un laboratorio, es muy difícil todavía plantear, porque a la vez está México, que México acaba de ganar, digamos, una presidenta con otras ideas, va a ser esta pugna, va a ser esta lucha. Perdón, te interrumpo allí, Laura, para que también para una audiencia que nos ve fuera de la Argentina. Acaba de ganar en México Claudia Sheinbaum por paliza. Le acaba de ganar a la candidata de la derecha por 2-1, 59% Claudia Sheinbaum y 27% Xochitl Gálvez. Y la definición de los 6 años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un éxito total, ha sido definido como la socialdemocracia a la noruega. Esto quiere decir que en América Latina la socialdemocracia a la noruega tiene y ha tenido éxito, como en Chile. Quiere decir que no necesariamente existe esta receta que viene del norte, que hay que destrozar, como tú decís, a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la población local, para que el capital siga produciendo. Existe en América Latina una prueba de un éxito contundente como ha sido el de México. O sea que eso también que lo escuche nuestra audiencia, ¿verdad? Hoy hablábamos del tema de la represión y demás. Milei obviamente achica el Estado para determinadas áreas, para la seguridad no, todo lo contrario, y también está estableciendo alianzas con otros países. Hay gente que está empezando a hablar de un nuevo Cóndor, pero este operativo Cóndor, que fue el operativo que varios países de América Latina se unieron en la época de las dictaduras militares para actuar en forma coordinada frente a las distintas militantes y organizaciones de América Latina, y que, digamos, fue una represión conjunta entre varios países. Bueno, de esto estamos volviendo a hablar en Argentina hoy, con un comando unificado que ya había nacido en la última parte del gobierno de Fernández, pero con respecto a los mapuches del sur. Y luego ahora se armó todo un comando que, bueno, ustedes habrán visto las imágenes de Argentina con una fuerte presencia policial. Bueno, ahí no hay problema de dinero, ¿no? Y de gasto. En eso hay una inversión muy fuerte, porque se sabe que las formas que se tienen cuando el consenso no alcanza, bueno, es la represión la que va en esa vía. Pero me parece, y yo me atrevo a tirar la pregunta, que también nosotros siempre tuvimos una histórica división entre democracia y dictadura, ¿no? Y hay que ver que hoy en día enfrentamos situaciones que hay democracias que se parecen demasiado a una dictadura, ¿no? Y que hay que empezar a tener otro parámetro para plantearnos, porque era fácil decir Hitler ganó por las elecciones, ¿no? Y después impugnar en Europa. Pero hoy, en América Latina, nosotros tenemos que evaluar. ¿En Paraguay hay democracia? Yo pregunto, digamos, ¿no? Entonces, si uno lo mide en relación a la violación de derechos humanos que ocurren en forma sistemática, continua y demás, y lo que está en Argentina en este momento ya configurándose con cierta naturalidad, ¿no? Laura,
Te agradezco muchísimo. Estamos hablando con Laura Tafetani, directamente desde Avellaneda, Argentina, sobre los 6 meses de gobierno del presidente Milei. Gracias nuevamente, Laura. Muchas gracias a vos y un abrazo y un saludo muy grande a la audiencia.